A la mañana siguiente, todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporar dejaba en el suelo algo blanco y pequeño parecido a migajas de pan. Los israelitas se preguntaban qué cosa es esta. Moisés les respondió: este es el pan con que Dios los va a alimentar. Éxodo 16, 13 a 15. Cada nuevo amanecer nos trae muchos motivos para alabar a Dios y agradecerle por su gracia y misericordia en nuestras vidas. Debemos hacer frente a cada nueva mañana pensando que es una bendición y una dádiva de parte de nuestro Creador. Disfruta de un maná fresco. Con el pastor Eric Ríos. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sus familiares. Buenos días tengan todos. Bienvenidos una vez más a este su programa mañanero, Maná Fresco, con el pastor Eric Ríos. En la mañana de hoy quiero leer el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Fíjense que aquí, en esta poderosa palabra, podemos ver que Jesús anda con sus discípulos, y en su transporte, dice esta poderosa palabra que Él le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Así que ya el Señor les está dando una orden: pasemos al otro lado. Dice esta poderosa palabra que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Cuando yo veo esta hermosa palabra, yo puedo ver que aquí los discípulos, juntamente con Jesús, se encuentran en un momento difícil en sus vidas. Si nosotros lo llevamos al contexto nuestro, qué difícil se nos haría a nosotros poder estar en una barca donde se levanta una gran tempestad. Se está metiendo el agua en nuestra barca y la barca se comienza a hundir. Fíjense que esto es lo que está pasándole a Jesús y a los discípulos. Sin embargo, cuando yo voy al verso 38, me dice a mí que Él estaba en la popa, refiriéndose a Jesús. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Me encanta este verso 38, porque dice que mientras se levantó una gran tempestad, mientras las aguas estaban dentro de la barca y la barca se estaba hundiendo, Jesús estaba en la misma barca que aquellos discípulos que estaban temblando, aquellos discípulos que estaban atemorizados, aquellos discípulos que pensaban que sus vidas iban a terminar ahí en esta gran tempestad. Sin embargo, la actitud de Jesús y la posición que Él toma es la de descansar y estar tranquilo. Fíjense que el verso 38 me dice a mí que estando Jesús en la popa, se quedó dormido sobre un cabezal. Tenemos que aprender de Jesús que no importando que se levante la tempestad en nuestras vidas, que las aguas atormentadas se metan en nuestra barca, es posible nosotros poder estar tranquilos y dormidos en paz en medio de la tempestad. Jesús en medio de la tempestad, Jesús en medio de que su barca se estaba hundiendo, aún así Él tenía la confianza depositada en el Señor, porque ya el Señor le había revelado que iban a pasar al otro lado. Fíjense que el verso 39 dice: levantándose, reprendió Jesús al viento y le dijo al mar: calla, enmudece.
Cuando el Señor Jesús dice calla, enmudece al mar, dice esta poderosa palabra que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fíjense, aquí hay algo muy poderoso. Y es que cuando Jesús le da una orden a través de su palabra a los discípulos, la orden fue: pasemos al otro lado. Aquí en este pasaje, en esta historia, Jesús les habla a dos entidades. Jesús le habla a los seres humanos, pero también le habla a la naturaleza. Fíjense que cuando el Señor habla, nosotros tenemos que confiar en esa palabra que Él nos dio. Y no solamente tenemos que confiar en esa palabra, sino que tenemos que caminar hacia ella. Fíjense que a los humanos, a los discípulos, Jesús le dice: pasemos al otro lado. Jesús le está dando una promesa. Jesús le está diciendo: no importa que se levante una tempestad, no importa que el agua está metiéndose en la barca y la barca aparenta estar hundiéndose. Yo dije que íbamos a pasar al otro lado, y con viento y marea, con toda y tempestad, nosotros vamos a cruzar. A veces te encuentras en una tempestad. A veces piensa o no piensa, ciertamente se está metiendo agua en tu barca. Y te desespera cuando ya el Señor te dio una palabra de que ya Él te había entregado la victoria. Pero fíjense que no solamente le habló a los seres humanos, a sus discípulos, y le dijo: pasemos al otro lado, sino que cuando la tempestad está en todo su apogeo, el Señor le habla a la naturaleza y Jesús le dice: calla, enmudece. ¿Cuál fue la diferencia entre los seres humanos y la naturaleza? Que la naturaleza obedeció a la voz de Jesús. De inmediato que el Señor dijo la palabra, dice esta hermosa palabra, que la naturaleza, el viento cayó, enmudeció, y todo volvió a la normalidad. Ciertamente, cuando tú confías en la palabra del Señor, ciertamente cuando tú obedeces a la palabra del Señor, no importa la tempestad en que te encuentras, no importa la situación difícil en la cual tú estés, no importa que los vientos y el agua esté hasta el cuello, es posible que en medio de la tempestad puedas dormir tranquilo, porque estás cobijado bajo la palabra sobrenatural del Dios Todopoderoso, y estás cubierto por el Señor mismo, que cuando Él quiera, Él tan solo con decir una palabra, tu tempestad desaparece, tu situación o crisis se pone en pausa y ciertamente te da la victoria. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo y los tuyos. Si este contenido fue de edificación para tu vida, comparte este video con aquellas personas que tú sabes que también será de bendición. Que pases un excelente y bonito día.